De marzo del 2021, cuarto domingo en Cuaresma. En el Evangelio de hoy, Jesús revela el gran plan de salvación de Dios. En este plan había un punto difícil de aceptar. El Hijo de Dios debía morir en la cruz y resucitar. Un cristiano no es el que cree en Dios sin más. Somos cristianos porque creemos lo que Jesús nos ha revelado de Dios y de su plan de vida eterna para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Confesamos nuestros pecados humildemente a Dios en presencia de los unos de los otros. Dios misericordioso, te confieso todos mis pecados e iniquidades con que te he ofendido, por los cuales justamente merezco tu castigo. Me pesa y me arrepiento de ellos y ruego a tu clemencia infinita. En atención a los sufrimientos y muerte de tu Hijo Jesucristo, apiádate y compadécete de mí, desgraciada criatura pecadora. Perdona mis pecados y dame tu Espíritu Santo para enmendar mi vida pecaminosa y alcanzar la vida eterna. Dios Todopoderoso en su misericordia ha dado a su Hijo para morir por nosotros y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados como ministro llamado y ordenado de la Iglesia de Cristo, y por su autoridad yo por lo tanto le declaro a ustedes el pleno perdón de todos sus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. San Juan capítulo 3, versículo 14 al 21. Jesús alecciona a Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que toda persona que crea en él tenga la vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Quien cree en él
no se pierde, pero quien no cree ya sea condenado por no creerle al Hijo unigénito de Dios. La luz vino al mundo y la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Ahí está la condenación. Quien obra mal odia la luz y no viene a la luz, no sea que su maldad sea descubierta y condenada. Pero quien camina en la verdad busca la luz para que se vea claramente que sus obras son hechas según Dios. Palabra de Dios.
Algunos de nosotros hemos llegado a la fe en Cristo Jesús, ya sea desde pequeños, desde niños, con clases de confirmación, leyendo el Catequismo 1, 2, todas esas cosas que realmente nos han enseñado de nuestra niñez. O otros, como yo, como a los 12 años, llegué a una iglesia evangélica cuando dos pastores vinieron a orar por mí. Vinieron a orar porque mi mamá los llamó, que yo tenía chickenpox, ¿verdad? Como viruela, y no encontraba una solución a eso porque tienen que pasar el tiempo para que esas cicatrices se sequen, ¿no? Y en el momento donde yo no me sentía bien, mi mamá se preocupó y llamó a los dos pastores. Y estos dos pastores vinieron, platicaron conmigo, me hicieron reír, charlamos por un rato. Pero antes de que se fueran, me dijeron: joven, queremos orar por tu sanidad, pero antes que oremos por tu sanidad, queremos orar para que Dios salve tu alma, que Dios restaure tu vida en una relación íntima con Dios. Y lo único que tú tienes que hacer con nosotros es repetir la oración del pecador. Yo dije: ¿qué es la oración del pecador? Y entonces comenzaron a orar de esta forma: Padre, entra en mi corazón, perdona mis pecados, inscribe mi libro en el libro de la vida, perdóname, límpiame, entra y vive conmigo. Señor, te lo pedimos, amén y amén. Una oración muy simple fue que realmente me quebrantó a mí, porque en ese momento comencé a llorar y yo no entendía por qué yo estaba llorando, pero dentro de mí había como una revolución, había como algo que estaba sucediendo y de repente sentí no solamente las lágrimas, y yo decía: ¿y por qué yo estoy llorando? Y no me explicaba por qué yo estaba llorando. Entonces me volteó a uno de los pastores y el pastor me dice: ¿sabes qué? Esa es la convicción, la obra del Espíritu Santo en tu vida en este momento. Y entonces yo pude entender que después de que paré de llorar, sentí una paz en mi corazón, en mi mente, que nunca antes había experimentado. Y así fue que yo comencé, después de 6 meses de ese acto de salvación, si se puede decir, ¿verdad? Fui a la iglesia, comencé a ir a escuela dominical, donde se me enseñaba la palabra de Dios, y así comencé las doctrinas de la iglesia. Paso a paso comencé a crecer en mi vida espiritual. Fue tan impactante en mi vida de que cuando yo salí de la high school quería ir a la universidad para estudiar estudios pastorales, así de que, pero todo llevó eso. Entonces nosotros tenemos diferente forma, diferente manera de cómo hemos puesto nuestros ojos, nuestra confianza en Jesucristo. Y aquí lo que hemos leído en el Evangelio en esta tarde de San Juan 3, 14 al 21, comienza Jesús y está hablando con un doctor de la ley, con alguien que sí sabe acerca de la ley de Moisés. Y le da este ejemplo, esta ilustración de que cuando la gente que salió de Egipto comenzaron a murmurar, comenzaron a quejarse contra Moisés y contra Jehová Dios. Y Dios se enoja y les manda serpientes para que los muerdan y los maten. Pero cuando se dieron cuenta que habían pecado, se arrepintieron y dijeron: Moisés, hemos pecado contra Jehová, contra Dios, y hemos pecado contra ti. Manda que esto pare. Entonces Dios
le dio lo que le llamamos nosotros en la Biblia un prototipo, ¿verdad? Un símbolo que iba a representar a Jesús en ese entonces. Y manda que haga una serpiente de bronce y que cada persona que fuese mordida por una serpiente viera hacia esa serpiente de bronce, iba a ser sanado. Y aquí encontramos en este diálogo, en esta conversación que tiene con Nicodemo, nos muestra de que Jesús se identifica con este símbolo de la serpiente, ¿verdad? Y dice, y así como la serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo de Dios va a ser levantado, y quien quiera poner su fe, sus ojos en Él, va a ser salvo. Entonces Jesús está enseñando algo que está dentro de la ley, de la historia de Moisés. Y de ahí comienza Él a decir, y esto es uno de los textos que nosotros aprendimos para compartir tu fe, le llamamos nosotros en la tradición que nosotros venimos, ¿no? San Juan 3:16, todos se lo memorizan, ¿verdad? Todos se los memorizan. Y eso es lo que se memorizan ellos. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! ¿Cuándo fue que tú pusiste tus ojos en la confianza de Dios? ¿Te acuerdas de tu primer amor cuando tú comenzaste a confiar en Él? Déjame decirle, no mucha gente hoy en día cabe en la esfera de la fe, si se puede decir de esa manera. En lugar hay mucha duda, en lugar hay mucho escepticismo, en lugar hay mucha desconfianza, en lugar de confiar en alguien que se llame Jesús. ¿Tú te acuerdas en ese momento que diste tu vida a Jesús? ¿Tú te acuerdas que en una de las clases de confirmación Dios tocó tu vida? Dios habló en tu corazón acerca de esa relación íntima que quiere tener contigo. Es interesante, ¿verdad? De que nosotros sabemos que el que quita el pecado, y a veces lo cantamos, Cordero de Dios, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. ¡Qué maravilloso! Pero llegamos a nuestro tercer énfasis en estos versículos que hemos leído. Para conclusión, ¿verdad? Dice, la luz vino al mundo y la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Y aquí Juan usa esta dicotomía entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? Y él compara la luz con venir y ser transparente y arrepentirse delante de Dios, y compara la oscuridad con las malas obras que la gente no quiere dejar en sus vidas. Estamos en Cuaresma, estamos llegando a Semana Santa, estamos viendo el sufrimiento de Jesucristo por toda la humanidad, pero aún la humanidad no quiere aceptar la realidad de Jesús, aceptar y poner su confianza en Él. Confían en carros, confían en dinero, confían en el poder, la capacidad de ellos mismos, pero no confían en Dios. ¡Wow! ¿Cómo podemos llegar nosotros a ese lugar donde, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, que es nuestra segunda lectura para este domingo? Voy a leer lo que dice. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados que vivían. Esto es Pablo, lo podemos comparar con Juan, que esto es las tinieblas. Pues seguían el ejemplo de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. O sea, hay una desobediencia, hay una tercadez a no confiar en Dios. Hay una rebelión en el corazón del ser humano
que no quiere confiar ni en Dios, ni en sí mismo, ni en los demás. Qué triste, ¿verdad? Vivir esa vida, porque al final del día no nos lleva a una confianza, no nos lleva a una paz de mente y de corazón, sino nos llevan a una desesperación, donde si te mueres, bueno, ahí queda todo, no hay nada después de la muerte. Pero Jesucristo dice aquí en San Juan 3:16, que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero hacer dos llamados en esta tarde. Primero, para aquellos que no han puesto su confianza en Jesús, que todavía están viendo a otras cosas para su soporte espiritual. Nicodemo tiene una conversación con Jesús que tiene que nacer de nuevo, pero él lo tiene en términos biológicos, palpables, lo material, como dijimos el domingo pasado. Aquí es una buena lección donde si tú has buscado ayuda en todas las esquinas, en rincones de este planeta y no las has encontrado, yo quiero que pruebes a Jesús. Él es maravilloso. Él te puede sanar. Así como cuando la gente miraba a esa serpiente de bronce, se sanaba, así como muchos de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, y nos ha sanado y nos sigue sanando y nos sigue restaurando, pero tenemos paz en nuestra mente y nuestro corazón, porque Él es tan difícil al ser humano creer y confiar en un Dios, porque quizá no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, lo podemos analizar, lo podemos captar en nuestras vidas. ¿Por qué no hacer eso? Para aquellas personas que no han puesto su confianza en Dios y dice, pero tú me tienes que probar evidencia, uno, que existe Dios, y tú tienes que decirme que no existe ningún hipócrita en la iglesia. Eso no va a suceder, eso no es así. Pero sí queremos que tú confíes en Jesucristo. Ese es el mensaje de hoy. Y para aquellos que quizás han escuchado el mensaje, lo captan a cierto grado, pero se han alejado de la iglesia, se han alejado de esa relación íntima con Dios. Ahora Dios quiere que regresemos y abramos nuestra iglesia. Y yo quiero que sepa que vamos a abrir el Domingo de Palmas, domingo 28 creo que es, el Domingo de Palmas, ¿okay? Así que vamos a abrir nuestra congregación. Y aquí seguimos alimentándonos los unos con los otros. Así de que si tú no has conocido y puesto tu confianza en Jesús, hoy lo puedes hacer. Y quizás el primer paso es decir una oración tan simple y de ahí darle seguimiento. Quizás tú puedas decir y orar conmigo, así como yo oré con estos pastores. Señor, perdona mis pecados, límpiame, creo en ti, entra en mi corazón, inscribe mi nombre en el libro de la vida, sé mi maestro, sé mi Señor, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Si tú has orado esto, ven a esta iglesia o ve a una iglesia que te predique el evangelio completo. ¿Correcto? Quizás estás aquí en Milwaukee o en Chicago, o quizás estás escuchando en otra parte del mundo. Te aconsejo que busques una iglesia. Y si tú eres un cristiano desanimado, un cristiano que se ha alejado de las cosas de Dios, dile, Señor, perdóname, porque así como los israelitas se quejaron, yo me he quejado de muchas cosas malas que me han acontecido, pero al final del día sé que no es tu problema, es mi problema. Señor, perdóname y ahora quiero regresar. Amén y amén. Si tú oras eso, regresa, actúa en tu decisión, acciona en tu decisión, porque Dios te va a recompensar grandemente. Así que los espero a todos el Domingo de Palmas, el 28. Dios les bendiga. Amén. Yes,
pueblo de Dios en Cristo Jesús, y por todo el mundo conforme a sus necesidades. Concédenos paciencia para soportar y sobrellevar las pruebas con que nos tropezamos en nuestra peregrinación hacia la patria prometida eterna. Señor, en tu bondad, concede por la inspiración de tu Santo Espíritu que nuestras buenas obras broten como fruto de nuestra alegría y agradecimiento por tus gracias gratis. Señor, en tu bondad, inspira en nosotros sentimientos de solidaridad humana y caridad cristiana para con quienes sufren hambre. Señor, en tu bondad, bendice con salud o con resignación y fortaleza a nuestros enfermos. Concede resignación y fortaleza a quienes llevan pesadas cargas de tristeza o dolor interior. Oremos por quienes sufren en cuerpo y alma. Señor, en tu bondad, escucha las plegarias que en voz alta o en el interior de nuestros corazones ahora te dirigimos. Señor, en tu bondad. A ti, oh Señor, encomendamos a todas aquellas personas por quienes oramos, confiando en tu misericordia por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y decimos amén. Y ahora, que la gracia, el poder, la autoridad de ese Jesucristo que resucitó de entre los muertos vaya con nosotros, porque en Él hemos puesto nuestros ojos para ser salvos, para ser sanos y para ser restaurados. Vayan en paz, esta misa se ha terminado. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.